Bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un placer, un honor, un privilegio y una gran bendición poder adorar a Dios con usted, con los músicos, con las personas que nos acompañan en este lugar y con las personas que nos ven en línea. Antes, popularmente nosotros tenemos la lista de deseos antes de morir. No, Y esperamos morir muy lejos. en inglés es the bucket list. Exacto. Pero es interesante que antes de morir en la lista de nuestros deseos debe haber un ítem muy importante. Y ese es vivir la resurrección desde que uno está en la tierra. Vivir la resurrección antes de morir. Exactamente. Hoy vamos a hablar cómo es eso de vivir la resurrección antes de morir. Por eso, pastor, recuérdenos la visión de la iglesia. Nosotros vemos, inspirados por las Sagradas Escrituras y por el Espíritu Santo, familias y personas siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. Lo que hacemos aquí, las canciones, los saludos, las lecturas bíblicas, cada momento de esta adoración es un espacio que le abrimos al Espíritu del Señor para que nos transforme de acuerdo a la imagen del Señor Jesús. Adoremos pues a Dios en esta, su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Pastor, démosle la paz a las personas en línea primero. La paz de Cristo sea contigo. Y con su Espíritu. La paz del Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros. Y Con con su nuestro espíritu. espíritu compartamos señales de paz. Pastor. Paz de Cristo sea La contigo. paz de Cristo sea. Amado Padre, gracias por tu palabra, por el Señor Jesús. Pedimos, Señor, el poder y la guianza, la sabiduría, la inteligencia del Espíritu Santo. Señor, para que cuando sea leído el Evangelio podamos escucharte a ti y escuchar tu voluntad para nosotros. Habla, Señor. Que tu pueblo escucha. La lectura para hoy viene del Evangelio de Lucas, capítulo 16,
versículos 19 al 31 en la voz del pastor. La siguiente es una paráfrasis con comentarios de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. La parábola de el rico y Lázaro. Había un hombre que vestía como si la pasarela de Milán se hubiera escapado y montado en su closet. Armani, Prada y Louis Vuitton, todo al mismo tiempo, porque la sencillez nunca fue su fuerte. Cada día hacía banquetes. Su menú era digno del restaurante más exquisito de la ciudad. Cordero asado el sábado, pescado el lunes, ternera el martes, todo nadando en champaña. Afuera, a pocos metros de su portón eléctrico con cámaras de seguridad, estaba Lázaro, un desamparado cuyo nombre irónicamente significa Dios me ayuda. Lázaro tenía llagas en todo su cuerpo en lugar de accesorios, y su sueño más ambicioso era al menos recoger las migajas de pan que caían de las sandalias de los invitados cuando estos salían a comer de la casa de Lázaro. Los perros callejeros eran sus únicos amigos. Se daban un festín estos perros lamiendo las heridas de Lázaro. ¿Será que dejar que los perros lo laman cuenta como una obra buena para que Lázaro reciba alguna recompensa? El rico y sus invitados lo veían. Bueno, no lo veían. Para ellos era más visible el viento que un harapiento como Lázaro. ¿Será que semejante indiferencia del rico y de sus invitados merece castigo? Finalmente Lázaro muere y los ángeles lo levantan. Así pasa de ser un mendigo invisible a un pasajero de primera clase celestial. El rico también muere. En vida tenía tanto aire acondicionado que podía enfriar un estadio, pero ahora lo encontramos sofocado y sediento. Voltea a mirar hacia arriba y ve al que siempre fue invisible. Ve a Lázaro, sí, el mismo que nunca vio y que siempre ignoró en su puerta. Ahora el rico se vuelve religioso. Le sale la fe en pleno tormento. Comienza a orar como nunca antes lo había hecho. Se dirige a Abraham como padre, cuando en vida el único padre que había tenido era el dinero. Ahora, urgido clama: Padre Abraham, mándame a Lázaro para que me traiga agua en su dedito. Abraham lo frena en seco. Claro, qué idea tan brillante la que tienes, que el mismo tipo que ignoraste y despreciaste toda la vida se convierta ahora en tu mesero en el lugar de tu tormento. Tú ya tuviste lo bueno, dice Abraham, él lo malo. Ahora se volteó la mesa. Además, habría que resolver un detalle menor. Hay un abismo enorme entre los dos lugares que nadie puede cruzar. El rico insiste: Padre Abraham, bueno, entonces manda a Lázaro y a mis hermanos, los que siempre venían a mis banquetes. Si alguien resucitado se les aparece, seguro que se convencerán. Abraham, con la última carcajada, responde: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco abandonarán su indiferencia e indolencia, aunque alguien se levante de la tumba como señal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vivir la resurrección antes de morir. Es curioso como algunas personas hablan de la vida después de la muerte. Unos mencionan el cielo, otros la reencarnación, algunos hablan de andar flotando como una energía cósmica. Claro que no falta quien dice
que su difunta abuela lo está mirando en forma de mariposa desde el jardín. El Señor Jesús parece estar haciendo lo mismo con la parábola de rico y Lázaro. El Señor nos habla del seno de Abraham y luego nos menciona el Hades. Dos conceptos que combinan la imaginación judía con la griega respecto al más allá. El seno de Abraham evoca la idea de estar recostado junto al patriarca en un banquete celestial, símbolo de paz y comunión. Ahora, por otro lado, el concepto griego del Hades, ese es un lugar intermedio y dividido donde los malvados sufren tormento continuo. Ahora, ¿cuál es el propósito del Señor mencionando estos dos lugares de la imaginación religiosa de ese tiempo? El propósito del Señor con la parábola no es añadir a nuestra imaginación, no nos ayudaría para mucho. El propósito del Señor es afirmar el hecho de su propia resurrección y las implicaciones prácticas para nuestras vidas. Con la parábola del rico y Lázaro, que es una historia imaginaria, no es de verdad, el rico y Lázaro, el Señor nos ilustra que Lázaro no es cualquier pobre. Lázaro aparece despreciado, marginado, cargado de hambre, tirado a la puerta de la mansión del rico, dejando que los perros se alimenten de sus llagas. El nombre Lázaro evoca en todos los oyentes que Dios es ayudador, asunto que no se nota en la parábola. Lázaro reposa cuando muere y es candidato para recibir la resurrección según el rico. Ahora, ¿no se les parece Lázaro al Señor Jesús? El Señor Jesús es el hombre desechado por los fariseos, por los religiosos, por los políticos y por muchas personas del pueblo. Jesús es el hombre profetizado por Isaías 53 para darnos la salud, por cuyas heridas, dice, somos nosotros sanados. Con el personaje Lázaro, el Señor Jesús se muestra como aquel que insiste en quedarse a la puerta de quienes lo ignoran. Y anticipa que aún se resucita, porque en la parábola todavía no ha resucitado, sus ignoradores no lo van a escuchar. La pregunta para nosotros pastores, nosotros que ya vivimos de este lado de la resurrección, ¿será que nosotros estamos ignorando al Señor Jesús como lo hicieron los fariseos? Y especialmente ignorar las implicaciones de la resurrección del Señor Jesús. Desde el punto de vista del Señor, la resurrección no es una imaginación, ni un concepto abstracto. Es una llamada a ver y a responder a aquellos que el mundo prefiere ignorar o borrar o hacer invisibles. Dicho de otra manera, si nuestra fe en la resurrección no transforma nuestra vida diaria, entonces nuestra fe es tan útil como un Wi-Fi sin contraseña. Totalmente invisible el Wi-Fi, pero totalmente inservible porque no sabemos la contraseña. Ahora, por nuestro lado, nosotros decimos que creemos en la resurrección. Lo recitamos en el credo, lo cantamos en las canciones, hasta lo pintamos en pancartas y decimos Jesús resucitó. Creer en la resurrección es más que hacer pancartas, es más que cantar de la resurrección, es más que una lista, es más que hacer un check o marcar una casilla en la lista de doctrinas cristianas. Creer en la resurrección significa que la fe abre nuestros ojos para notar a los hambrientos, a los sedientos, a los desnudos, a los desamparados, a los prisioneros y a los extranjeros. Creer en la resurrección implica abandonar la indiferencia hacia los otros mientras aún vivimos aquí en la tierra. Sí. Por ejemplo, una pareja que manejaba hacia su casa después de un día arduo de trabajo, estaban cansados. Esa pareja vio a un hombre pidiendo limosna en un semáforo. Ellos cayeron en la cuenta de que siempre pasaban por ese semáforo,
pero siempre habían ignorado también al mismo hombre que se paraba allí. Hasta que un día escucharon la siguiente frase en la adoración comunitaria: si ignoras a Lázaro, ignoras a Cristo. Si ignoras a Lázaro, ignoras a Cristo. Bajaron la ventanilla del carro, le entregaron un sándwich y le dijeron: hermano, Jesús lo ama. El indigente levantó la cabeza con lágrimas y dijo: yo pensé que Dios se había olvidado de mí. Este sándwich es la primera comida que tengo durante todo el día. Este gesto que acaba de contar fue la acción de la fe en la resurrección, porque la fe se hace visible cuando cantamos Cristo vive el domingo, pero también cuando estamos compartiendo con los ignorados en una esquina cualquiera. Sí, no existe un lugar específico para manifestar las implicaciones de creer en la resurrección. Pero pongamos atención, pongamos mucha atención. Los ignorados necesitados no siempre se ven como un mendigo en la calle. A veces es un compañero de trabajo que está deprimido, o un vecino con aviso de desalojo, o puede ser también un compañero de clase que se siente terriblemente aislado, o, ¿por qué no?, el cónyuge que se siente completamente ignorado. En la universidad, un grupo pequeño de estudiantes, motivados por la frase si ignoras a Lázaro, ignoras a Cristo, se dieron a la búsqueda de un Lázaro en la universidad. Encontraron un joven que quería pasar desapercibido por causa de su depresión. Después de presentarse, invitaron al muchacho a almorzar, y así la fe que este grupo tenía en la resurrección evitó un posible suicidio. Ese almuerzo fue resurrección en acción, porque cuando amamos aún a los que quieren pasar desapercibidos, estamos reflejando que amamos a Cristo resucitado. Y esa historia es muy interesante, pastora, porque fue la fe en la resurrección de este grupo la que evitó un suicidio de una persona que se estaba aislando. Volvamos a la parábola. El pecado del hombre rico en la parábola no fue vestirse bien, ni comer manjares. Eso no es un pecado. Su pecado fue la indiferencia hacia Lázaro. De manera similar, el pecado de los fariseos y de los religiosos del tiempo de Jesús no fue vestirse decorosamente o de manera santa como ellos pretendían y comer alimentos puros. Ese tampoco fue su pecado. Su pecado fue rechazar a Cristo, quien era el siervo sufriente de Dios. El Señor Jesús entonces no condena a nadie por vestirse bien, ni por comer manjares. El problema está en rechazar e ignorar a Cristo, quien hasta el día de hoy llora por nuestra indiferencia hacia Él y hacia los necesitados. Y semejante tragedia se hace mucho más notoria, mucho más grave. No que falten pruebas de la resurrección, sino que la indiferencia nos mata espiritual y físicamente. Ahora, no seamos como el rico de la parábola, quien creyó en la resurrección cuando ya estaba muerto. Y cuando creyó en la resurrección y ya estaba muerto, ya no podía ejercitar las implicaciones fue demasiado tarde. Para nosotros, ¿qué implica la parábola que Jesús le está dando a los fariseos para nosotros hoy? No esperemos otra señal del más allá. No esperemos otro milagro para ahora sí creer. La cruz y la tumba ya están vacías. Además, Jesús está a la puerta. La diferencia es que ahora Jesús está trayendo el banquete para que todos nosotros lo podamos comer. Como dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, no como un mendigo, no como un necesitado, sino como el que viene a traernos a nosotros la comida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pongámoslo claro entonces. Si no vivimos la resurrección de Cristo antes de que muramos, no la viviremos después. Si nuestra fe en la resurrección de Cristo no nos hace recibir al Señor Jesús y al prójimo, entonces no somos más que personas vestidas de púrpura, muy elegantes, pero viviendo en un continuo tormento.
Si nuestra fe en la resurrección de Cristo no cambia cómo tratamos a los demás, entonces nuestra fe está muerta e inservible, como el Wi-Fi que usted nos mencionó, pastor. Así pues, confiar en la resurrección y en el Señor de la resurrección significa abandonar la indiferencia hacia el Señor Jesús y hacia los necesitados. Es recibir la vida del Señor Jesús y compartirla con los invisibles e ignorados. Como nos toca aplicar nuestra fe, que sí creemos en la resurrección del Señor Jesús y que la vivimos hoy. Como lo hemos cantado, ¿no? Sí. Entonces yo los quiero invitar para que en la ofrenda de hoy hagamos algo especial. Como iglesia nosotros nos unimos con el ministerio Un Nuevo Día en Cristo para ministrar a los presos. El propósito del ministerio es traer esperanza y algún tipo de compañía desde la distancia a las personas encarceladas a través de los libros devocionales y los materiales que se le mandan. También nosotros tenemos la unión cuando la iglesia y Nuevo Día en Cristo se unen para llevarle algo de comer con una meditación del día y con oración a los trabajadores diarios que están en algunos centros de acopio de trabajo. Y el otro ministerio en el cual hacemos partnership es con Crossroads at Park Place, que nos hemos unido con otras iglesias para ministrar a las personas que sufren pobreza extrema en el sureste de Houston. Así es. A ellos se les ofrece duchas, desayuno, almuerzo y algunos servicios con el condado. Así que los estamos invitando para que hoy en su ofrenda ustedes lo colocan en el sobre y si sea en la caja virtual del canal de YouTube o aquí en persona, al colocar su ofrenda ustedes pueden decir esta ofrenda puede ser para lo general, a los gastos generales de la iglesia o para uno de estos tres ministerios, Nuevo Día en Cristo, Crossroads o los trabajadores diarios. Por eso, mientras entonces compartimos la ofrenda, vamos a orar o a leer como el apóstol Pablo nos enseñó o escribió. El que siembra escasamente también segará. El que siembra abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Señor, te damos gracias, porque en tu infinita misericordia, tú no te has quedado distante, sino que viniste a nuestro encuentro en el Señor Jesús, el que caminó con nosotros, el que murió y el que ahora está resucitado y sentado a la diestra. Gracias, amado Padre, por el regalo del Señor Jesucristo, quien ha vencido la muerte y nos ha abierto las puertas a la vida eterna. Te alabamos porque la tumba está vacía y porque tu Espíritu sigue obrando entre nosotros, despertando corazones dormidos y dando esperanza a quienes se sienten olvidados. Dios, te damos gracias porque tú nos has mostrado la generosidad tuya y tu fidelidad a nosotros hasta el día de hoy. Por eso hoy elevamos nuestra voz delante de ti, intercediendo por todo el mundo, un mundo que está herido por la indiferencia. Perdónanos, Señor, cuando hemos ignorado a los pobres, a los invisibles, a los que sufren en silencio a la puerta de nuestras rutinas. Perdónanos cuando hemos creído en la resurrección con los labios, pero no con nuestras manos ni con nuestros actos. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos solo con cantar que tú vives, sino que nos nos avives y nos lleves a vivir esta verdad cada día con compasión, con justicia, con servicio. Intercedemos, Señor, por los que hoy se sienten olvidados, por quienes no tienen hogar, sea por la guerra, sea por situaciones económicas, sea por falta de habilidades sociales, Señor. Oramos por quienes luchan contra la depresión y la ansiedad y muchas enfermedades mentales, emocionales y físicas que los aíslan del resto de la comunidad. Oramos, Señor, por los presos y por los que
estando libres, se sienten como presos. Por los que viven solitarios, pero quieren cambiar su condición. Por aquellos, Señor, que quisieran estar en relación con otros, pero no saben cómo hacerlo. Oramos, Señor. Oramos por aquellos que no tienen pan para comer. No porque tú seas infiel, sino porque nosotros no hemos sabido ser buenos administradores de los bienes tuyos. Oramos por aquellos en lugares de guerra, a quienes no les llega el pan diario, Señor. Perdónanos, oh Dios. Señor, colócanos en tu camino, en tu manera de vivir, para que podamos compartir con otros el poder de tu resurrección. Señor, y levantamos en oración aquellos, Señor, cuyos nombres nosotros hemos mencionado. Oramos, oh Dios, también por nuestras peticiones personales. Y ahora abrimos nuestros labios para orar como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección es un hecho, es una realidad. Y es una realidad que tiene implicaciones para nosotros. Hoy hemos recibido más de esa abundancia del poder de la resurrección. Y es con ese poder de la resurrección que vamos a comenzar a notar a los necesitados, a los que están siendo olvidados por la sociedad. Pero más que todo vamos a llevar la vida del Señor Jesucristo, la que Él nos ha impartido con su resurrección, vamos a llevarlo a todos aquellos que la necesitan. Por eso vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En un mundo de angustia, cuando hay duda y temor, solo hay una esperanza. Creo en ti, creo en ti. En un mundo quebrantado, la oscuridad